pues también esta diputada que era en ese tiempo, en el momento de la tragedia, Carla Pavlovich, pues también en lugar de todo ese escándalo que se salió por comentarios de un padre de unos de los niños de los fallecidos, del señor de nombre Abraham Fraijo, mismo que comentó, hizo señalamientos muy fuertes en contra de Carla Pavlovich, Claudia Pavlovich, por haber intervenido pues ahí ante las autoridades jurisdiccionales para que no sancionaran a todos los responsables en esta tragedia. Pues también esta diputada, una vez que salió prácticamente de ahí, pues también la hicieron prácticamente senadora, ¿verdad? Pues luego, como supimos, pues también es gobernadora del estado de Sonora ahorita en Claudia funciones. Pavlovich, Entonces, que en su momento era diputada local por el partido del PRI en Sonora, en Hermosillo, que ella expidió una carta junto a un fuerte grupo de poder político, económico y social en Sonora, protegiendo a los dueños de la guardería. Se la enviaron al juez que llevaba el caso, diciendo que ellos avalaban la honorabilidad y sobre todo la calidad moral de estos personajes, ¿no? De los dueños de la guardería. Es decir, ¿cómo puede alguien interpretar que un político, un servidor social, envía una carta de recomendación a los jueces? Es decir, yo como interpreto esto es: si tocas a mis amigos, te vas a meter en problemas. entonces señores, pues como podemos ver, toda esta situación que involucran pues en unos actos no muy buenos que digamos al Borrego Gándara, que hoy es el candidato a esa coalición Va por Sonora, que no son nada buenos, ¿verdad? Y muy lejos de esos señalamientos que tiene este señor, pues también vamos a ver que cuando este señor, una vez de que en lugar de que lo hayan sancionado o haberle atribuido alguna responsabilidad sobre esos hechos de la guardería ABC, se fue al Senado. ¿Y qué creen? Bueno, pues que este señor fue uno de los artífices, ya como senador de la República en el sexenio de Peña Nieto. Este señor, todas aquellas reformas muy controversiales que tuvieron durante el sexenio de Peña Nieto, que ahorita están dentro de un escándalo político marcados por hechos de la corrupción, ¿verdad? El Borrego Gándara o Ernesto Gándara Camus votó por todas las iniciativas de ley que presentaron los partidos afines al gobierno de Peña Nieto para que se aprobaran todas las leyes. Según esto manifiestan que no hubo una ley donde este señor no levantara la mano, ¿verdad?, aprobando toda esa situación. Y pues la verdad dio mucho que decir, porque algunas reformas que se aprobaron en el Congreso de la Unión cuando el Borrego Gándara era senador de la República trascendieron mucho en el bolsillo de los mexicanos y sobre todo pues en el bolsillo de los hermosillenses, ¿verdad? Que este señor nomás fue ahí al Senado a levantar el dedo, a levantar la mano y aplaudirle prácticamente al gobierno de Peña Nieto por todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? No tuve empacho de perdida en ver pues ahí haber simulado precisamente sobre esa situación y haber votado en contra de alguna iniciativa. El señor votó por todo. Y cuando estamos hablando por todas las leyes, pues estamos hablando de unas leyes muy controversiales, ¿verdad? Porque una de las leyes que este señor levantó la mano y aprobó cuando era senador, estamos hablando de la ley fiscal, ¿verdad? Una ley fiscal que pues vino ahí a empeorar la cuestión económica de todos los mexicanos, ya que era una ley muy recaudatoria, pero según el Borrego Gándara en su momento manifestaba pues que esa ley fiscal que se estaba realizando en esos momentos, que más bien iba dirigida a las grandes empresas. Pero una vez de que entró en vigor, pues se dieron cuenta pues que en lugar de beneficiar a la ciudadanía, ¿verdad?, nos perjudicó, y por lo tanto pues también los ciudadanos de Hermosillo, los hermanos de Hermosillo o nosotros los sonorenses no estamos nosotros conforme con esa situación porque nos afectó. También el señor votó en relación a la reforma laboral, también una reforma en el periodo de Peña Nieto que dio mucho que decir, que está en el escándalo, ¿verdad? Que muy lejos de beneficiarnos entre uno de los conceptos de esa ley laboral, estamos hablando sobre la famosa figura del outsourcing,
que muy lejos de beneficiar a los trabajadores, pues lo vinieron a despojar y a desconocer muchos derechos que tenían, y que dieron pauta para muchos abusos, al grado de despedirlos injustamente y despedirlos antes de que le tocaran prestaciones laborales como aguinaldo, prima de antigüedad, ¿verdad? Y otras cuestiones más. Y también en una de las controversiales reformas que aprobó el borrego Gándara, Ernesto Gándara Camus, viene siendo la reforma energética, que también en esta reforma energética, pues como todos sabemos, ¿verdad?, que terminó en todo un escándalo político y un escándalo de corrupción, que están sumidos en la misma muchos servidores públicos, sobre todo del partido Acción Nacional y otros del PRI, que a juicio del exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, mismo que fue detenido por actos de corrupción, y que este señor fue detenido en España por una orden de extradición, una vez que vino ante la Fiscalía General y declaró al respecto, pues manifestó y dijo y confesó el señor, acogiéndose la figura legal, ¿verdad?, del procedimientos penales mexicanos de testigo colaborador. Dijo exactamente cuál fue el mecanismo que se llevó a cabo para aprobar dichas reformas, y en donde manifestó al detalle todos los sobornos que les hizo llegar a tanto a senadores del PRI como a senadores del PAN. Eso. Así sencillito. Odebrecht es una petrolera que tuvo escándalos a nivel mundial por sobornar a altos mandos de gobierno para que reformaran las leyes de sus propios países y así poder ganar licitaciones. Chingo de dinero. Por eso detuvieron a Emilio Lozoya. Él era el director de Pemex en esa época de corrupción. Pues según ya varios medios, Lozoya habría sobornado a muchos senadores para que votaran a favor de la reforma energética de Peña Nieto. Y esta reforma permitiría que Odebrecht ganara un montón de dinero aquí en el país. Y entre los senadores que votaron a favor de esta reforma, adivinen quién está. Ernesto Gándara. Sobornos que han llevado ahorita a procedimientos judiciales a uno, y el hecho que unos ya andan huyendo sobre este tema. Sería muy bueno que el borrego Gándara hablara y dijera, verdad que sí, qué pasó con esta situación. Es muy interesante pues que hable al respecto, verdad, porque según el decir del exdirector de Petróleos Mexicanos, hubo soborno para la mayoría de los senadores, tanto del PAN como lo del PRI. Pues también da mucho que decir, ¿verdad? Porque pues muy lejos de los sobornos que dieron sobre esa situación de esa reforma energética, pues también salieron a reducir pues por ahí algunos actos de corrupción sobre unas compañías extranjeras beneficiadas. Entre tanto estaba la Odebrecht, que también confesó pues cómo también la compañía Odebrecht sobornó a muchos senadores del PRI y muchos senadores del PAN. Y pues también, pues como podemos ver en esta situación, también el borrego Gándara, pues también está dentro de ese escándalo político de corrupción, ¿verdad?, que apenas empieza y como que va para largo, porque hay muchas gentes involucradas. Inclusive ya empezaron a salir videos sobre los actos de corrupción que se cometieron en esa situación. Entonces, pues ahí sobre ese tema, sobre la cuestión ahí de las reformas energéticas y de los sobornos y todo ese escándalo, me recuerda ahí una anécdota, precisamente que pues a raíz de ven que el presidente de la República en las mañaneras llamó en relación a estos senadores y diputados que aprobaron la ley energética, que lo llamó traidores a la patria o vendepatrias, a todos los senadores y diputados que levantaron la mano y que reformaron tanto del PRI y del PAN. También el año pasado, cuando vino el presidente Obrador a Ciudad Obregón, Sonora, ahí a algún evento, ahí pues se topó con el senador, el borrego Gándara, en el evento ahí que se estaba llevando, y pues Obrador ahí no muy tarde ni perezoso, se le encontró de frente y pues le dijo, ¿verdad? Le dijo que con todo respeto a la característica de Obrador, le dijo que era un traidor a la patria. Voy a saludar ahorita al senador por cortesía, pero políticamente ellos son traidores a la patria. Bueno. ¿Verdad? Entonces, pues señores, todo fue un escándalo, todo lo demás. Entonces, pues ya vemos
vemos que con todas estas situaciones precisamente en el que se vio involucrado Gándara, de todo ese escándalo de señalamientos, tanto cuando era presidente municipal de Hermosillo, tanto como fue senador de la República, ¿verdad? Tuvo señalamientos pues de bastante consideración ahí en Hermosillo, Sonora, como de endeudar al municipio, ¿verdad? Y como de no haber contribuido o no haber evitado esa tragedia del ABC, pues también le llamaban un represor a la ONG, a los honorarismos no gubernamentales o a los estudiantes del Unison, que cada vez que hacían marchas para protestar, sobre todo en el asunto de Ayotzinapa, ¿verdad? Por ahí unos audios que ese señor le sacaron, donde pues decía que todos los participantes en esas marchas de apoyo a Ayotzinapa, que eran unos locos, unos loquitos. Es el tema. Sí, ¿Tú crees que nos van a dejar ir? Claro que no, esta es una gran oportunidad para ellos. Es el tema. No, pues. Por eso, pero es cosa que pongan a 20 loquitos. Eso, pues. Ya fuera eso es lo que yo tengo miedo. Qué sé yo, ¿verdad? Tantos audios que por ahí le sacaron al señor. Entonces, pues vemos pues que este personaje muy lejos de todo este escándalo, de toda esa trayectoria, ¿verdad? Que pues sobre el andar en la administración municipal y federal no le fue nada bien. No le fue nada bien. Yo no sé cómo anda diciendo, no sé cómo se la cree, o él piensa que le puede ir bien a él encabezando esa coalición. Va por Sonora, que pues todos ya sabemos, ¿verdad?, cuál es la integración y quién fue quien formó esa coalición para enfrentar a la Cuarta Transformación, para presentar al presidente Obrador, ¿verdad? Estamos hablando de pues nada más y nada menos que el señor Claudio X González, que es el que está atrás de todo que es el machuchón, que es el dueño de todos los partidos políticos del PRI, PAN, PRD, ¿verdad? Es el machuchón, ese señor es el dueño, es el que les dice a los líderes que pues nada más reciben órdenes de él qué hacer y qué no ha de ser. Pero es el caso, señores, que pues muy lejos de esa situación, ese señor, yo no sé cómo puede ganar, y máximo si le sumamos que esa coalición va el Partido Acción Nacional también ahí, un Partido Acción Nacional que está hecho pedazos, que a raíz de los actos de corrupción, que no salió nada bien con el gobernador Padres al respecto, ¿verdad? Mismo gobernador que fue detenido, que fue detenido y que fue procesado y que todavía sigue con algunos procedimientos, y que fueron perseguidos bastantes funcionarios panistas, ¿verdad?, por el gobierno de Claudia Pavlovich, que es un país que cayó en un descrédito total del estado de Sonora, que por ahí dicen que ese partido realmente que no representa mucha votación porque está hecho añicos, ¿verdad? Y ahorita hay una guerra entre el mismo panista, hay un enfrentamiento entre ellos, que se están enfrentando tanto los panistas dogmáticos como los panistas pragmáticos, ¿verdad? Los panistas dogmáticos pues dicen que esa coalición, cómo era posible que ellos se estuvieran aliando con un partido antagónico, un partido históricamente que ha sido su enemigo, en un partido que no compartían ninguna situación de alguna plataforma de sus principios. En pocas palabras, que pues el PRI para ellos era su enemigo histórico, que ese hecho, que esa coalición, que ese apoyo, el hecho de haber jalado al Partido Acción Nacional, ¿verdad?, al PAN, al borrego Gándara para hacerlo candidato, que era un hecho, algo así lo llamaron como contra natura, ¿verdad? Contra natura, porque da mucho que desear, que para los panistas dogmáticos eso no viene siendo más que un engendro de partidos, ¿verdad? Un engendro de partidos porque no tienen nada en común y que habían sido siempre unos enemigos históricos, ¿verdad? Y más de ese panismo tradicional que fundó nada más y nada menos que Manuel Gómez Morín, ¿verdad? Entonces, en todas las encuestas serias, el PAN aparece en un profundo tercer lugar sin posibilidad de competir. También dicen las encuestas que el PAN significa corrupción por la campaña del PRI instalada al gobierno de Guillermo Padres. No tenemos un candidato que quiera competir. El PAN, si va solo, no solamente es testimonial, sino tenemos la posibilidad de desaparecer en Sonora y tenemos la posibilidad de perder el registro. Entonces, para ellos es un engendro
es un engendro de unión de esos partidos, dicen que es un chicle, ¿verdad? De esa situación que es de mezcolanza, que no le va a ir muy bien, que muy lejos de ganar va a terminar de destruir y dejar hundido al PAN, que él va a ser el principal perdedor de toda esta estrategia política, ¿verdad? Y los panistas pragmáticos, pues ellos son un poquito más realistas, ellos son más, pues pragmáticos en el sentido que dicen que esta unión con el PRI, que es un acto de sobrevivencia, ya que se irían solos a una contienda electoral que los llevaría a una rotunda derrota, ¿verdad? Inclusive hasta podrían perder el registro, ya que ahorita sondeos por ahí de algunos analistas o políticos panistas dice que el partido, pues en realidad que si ahorita fueran las elecciones, si tuvieran el 10% de la votación, sería excelente, ¿verdad? Pero dicen que pues temen ellos hasta inclusive perder el registro, ¿verdad? Y también pues el PRD, pues también qué podemos decir ese PRD o que le llaman el PRD, ¿verdad? Un partido históricamente que viene del PRI, ¿verdad? Es de una sección que tuvo ahí el PRI por allá, un partido que fue fundado por Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, en su momento, ¿verdad? Por allá para enfrentar a Salinas de Gortari en 1988, pues ya no quedó nada de ese partido. Los dirigentes de ese partido que ahorita son los chuchos, ¿verdad? Que están dentro de unos actos de corrupción y que ese partido ya prácticamente le anda haciendo y jugó de palero del PRI, se vendió totalmente el PRI y está dentro de un descrédito y también está a punto de desaparecer. Inclusive en la elección pasada en Sonora no obtuvo ni 3% de la votación, o sea, no tiene ninguna representación en el Congreso de Sonora. Entonces, pues, con esos antecedentes, señores, con estos antecedentes que les estoy mencionando al respecto, pues no se le asegura a este señor, al Borrego Gándara, pues que pueda tener algún éxito al respecto. Eso, señores, sin dejar de mencionar que aquí hay un dato también, yo creo, uno de los más importantes, uno de los más relevantes. También se dice pues de que no vieron con muy buenos ojos esa postulación del Borrego Gándara, de hacer esa coalición y que se hubiera lanzado él a un grupo de políticos, señores. Y cuando hablamos de ese grupo de políticos, estamos hablando de los machuchones políticos, los que realmente tienen el poder en Sonora. Y cuando decimos de los machuchones políticos, estamos hablando de Manlio Fabio Beltrones, de Eduardo Burs y de Ricardo Mazón. Y de la gobernadora Claudia Parlovich. Dicen que no tiene la bendición de este cuarteto de personajes. Realmente este cuarteto de personajes que no se les gana, yo creo, ni con una quintilla de haces, ¿verdad? Como dicen por ahí en política. Son unos personajes muy temidos, ¿verdad? Que son los que realmente ostentan el poder allí en Sonora. Dicen que inclusive tienen diferencias con el Borrego Gándara, que no han llegado a ningún acuerdo, ¿verdad? Al respecto, y que no tienen la bendición de estas personas, que estos personajes lo han llamado pues para ver la forma de unos arreglitos ahí, a ver cómo pueden llevarlo a cabo, o a qué acuerdo, concertación llegarían entre ellos, pero que no han hecho acuerdos con el Borrego Gándara. Así es que por lo tanto, pues si le sumamos, ¿verdad?, que no se la lleva muy bien con Eduardo Burs, que no... Creo que una gente así merezca ser gobernador, porque Ernesto no cumplió su palabra conmigo. ¿Qué se requiere para ser mi amigo? Te digo que hay que tener palabra y saber cumplirla. ¿No cumplió su palabra con usted? Ernesto y yo habíamos quedado que él no iba a ser precandidato, después me dijo que quería ser precandidato. Habíamos quedado de que iba a ser a través de una encuesta, después salió sin decirme nada de una conferencia de prensa que él se iba a inscribir y que él no lo sentaba a nadie. Después quedó que el que ganara la interna, si él perdía, él se iba a sumarle al 100%, no se sumó al 100%. Se lo dejé competir y perdió. O sea, que le sigue echando culpa a Burs de que pero usted era gobernador y tenía todo el poder y los recursos, ¿no? Y le dije, trampa no va a haber, nomás que yo voy a hacer todo lo posible para que Alfonso sea candidato. Sí, me dijo, está bien, se vale, nomás que no haya trampa. Perfecto. No creo que una gente así merezca ser gobernador. Que no se la lleva bien con Ricardo Mazón, Manlio Fabio Beltrones
y Carla Paloich, pues yo no sé este señor cómo dice que puede ganar, o yo no sé los integrantes de esta coalición o los dueños de esta coalición, ¿verdad? Claudia Ocois González, se andan jactando por ahí que tienen un partido muy fuerte, que es una coalición en Sonora que va a ganar. Yo no sé por dónde, señores, son tanto el Partido Revolucionario Nacional, el Partido Acción Nacional, que están sumidos en estos momentos en un descrédito social, precisamente que ahorita han destapado toda esa cloaca del sexenio de Enrique Peña Nieto, donde pues inclusive pues por todos sabemos, ¿verdad? Y es conocido que ese sexenio de Enrique Peña Nieto no viene siendo otra cosa como uno de los sexenios más corruptas de la historia política de México. Entonces, con esos antecedentes, con todas esas cuestiones, ¿verdad? Pues no se le ve por dónde pueda ganar precisamente el Borrego Gándara. Porque por ahí yo he escuchado a muchos sonorenses decir, no, es un buen personaje, es un buen político, es un político de mucha trayectoria, mucho arraigo. Señores, pero ya viendo todos los antecedentes que yo le estoy dando, viendo, y son antecedentes que ustedes los pueden checar, pueden ver por dónde, señores. Qué buen gobierno ha hecho el señor, qué buena trayectoria tiene, qué buenos antecedentes puede tener, empezando por los que vimos de presidente municipal, de senador de la República y otros escándalos más que ahorita no vienen al caso señalarlos ahorita, al menos en este video, porque son bastante delicados, ¿verdad? Este señor, pues por dónde podemos decir que ha hecho algo por el pueblo de Sonora, ¿verdad? Por la comunidad sonorense, que haya hecho algo en un momento dado para que lo haga merecedor a que pueda ganar esta contienda electoral. ¿Por dónde, señores? Que alguien me diga por dónde. Y sobre todo que pues ya sabemos que los que mandan en Sonora, quiénes son, ¿verdad? Y estos personajes, según esto, pues le tienen una total apatía a este personaje. Así que, señores, vamos a estar muy al pendientes de esta contienda electoral, sobre todo, ¿verdad? Sobre todo porque pues sí puede haber sorpresas, ¿verdad? Pero pues yo no creo que alguna sorpresa pueda ser de que gane el señor El Borrego Gándara, porque el señor pues yo creo que le está apostando a engañar a la ciudadanía sonorense con datos o con cifras o con acciones. Pero no, señores, los sonorenses no somos tontos, los sonorenses no somos idiotas. Todos los sonorenses ya estamos muy avispados, ya estamos muy politizados y sabemos exactamente, ya sabemos distinguir qué tipo de candidatos llegan y los candidatos que andan por ahí ofreciendo. Y sobre todo, señores, pues también ya estamos cansados, ¿verdad?, de que nos vendan candidatos chatarra, que nos vendan algunas televisoras candidatos chatarras, o nos quieran vender como buenos, tratando de emular pues lo que hicieron con Enrique Peña Nieto, que desde un inicio era un candidato chatarra, que a través de publicación y de los medios, ¿verdad?, lo hicieron resaltar y lo hicieron ver que era como la octava maravilla del mundo, ¿verdad?, que era un máximo candidato, que iba a ser el máximo presidente, y vean en todo el chasco y en todo lo que terminamos. Entonces, no, señores, no nos van a ver la cara. Los sonorenses no somos tontos, ¿verdad? Los sonorenses estamos ya bastante avispados. Aunque nos quieran presentar al Borrego Gándara Camus como un buen candidato, ¿verdad? Que aunque algunas televisoras por ahí, como Televisa, que me ha tocado ver algunas entrevistas que le han hecho a modo, ¿verdad? La verdad, pues va por la misma tesitura que Televisa con Peña Nieto, porque en ningún momento lo cuestionan, en ningún momento tocan los temas o los antecedentes que tiene, ¿verdad?, al respecto. Nunca le preguntan por la guardería ABC, nunca le preguntan por su papel allá como senador de la República. Entonces, señores, vamos a estar muy al pendiente sobre esta situación. En verdad, vamos a ver en qué termina todo este episodio en el que está envuelto Ernesto Gándara Camus, o mejor conocido como El Borrego Gándara. Ok, queridos televidentes, Jackie Power, Jaquecitas, muchas gracias, compañeros, familia. Denle like a este video, denle like, suscríbanse, porque ya ve que entre más se suscriban,
Entre más like tenemos, esta plataforma de YouTube nos va a hacer que lleguemos a más lugares, a lugares más recónditos. Así es que hasta la vista, queridos Jackie Power. Hasta la vista, Jackie. Hasta la vista, Jaquecitas. Hasta la vista, querida familia Jackie Power. Hasta luego. Y no dejen de ver mis próximos videos.